Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Antes de ser espía, Úrsula Kuczynski era una comunista comprometida. Úrsula Kuczynski nació en 1907, en el seno de una familia berlinesa rica, intelectual y judía. El círculo social de los Kuczynski incluía a grandes pensadores como el marxista Karl Liebknecht. Los propios Kuczynski se inclinaban por la izquierda. En teoría, deploraban el fascismo, a la vez que apoyaban el socialismo y los derechos de los trabajadores. Pero Úrsula estaba interesada en algo más que la teoría socialista. Tenía pasión por el activismo político. Con tan solo 17 años, era miembro con carné del Partido Comunista. El mensaje clave aquí es, antes de ser espía, Úrsula Kuczynski era una comunista comprometida. Cuando era joven, Úrsula distribuía literatura comunista en un carro y organizaba protestas. Incluso aprendió a usar armas para la revolución que ella y sus camaradas estaban seguros de que se avecinaba. Pero su vida no era solo activismo. También conoció y se enamoró del arquitecto Rudi Hamburger, quien, aunque se inclinaba por la izquierda, no era comunista. En 1930, Rudi aceptó un trabajo en Shanghái. Úrsula decidió ir con él. En ese momento, China estaba gobernada por el Partido Nacionalista Kuomintang de Chiang Kai-shek, pero el comunismo chino era una fuerza creciente, y Úrsula estaba ansiosa por participar en la lucha comunista en el país. Era más fácil decirlo que hacerlo. La sociedad de expatriados en Shanghái era asfixiante. Como mujer de clase alta, se esperaba que Úrsula se codeara con las otras mujeres en las fiestas en el jardín, no que se conectara con los revolucionarios políticos. Pero sí se conectó con uno. Agnes Smedley era periodista, socialista y, como Úrsula descubriría más tarde, espía. La pareja se conoció tomando unas copas en el lujoso Hotel Cathay de Shanghái, y Agnes vio algo en Úrsula. Le dijo a la joven que esperara una visita pronto. 3 semanas después de conocer a Agnes, un hombre que se hacía llamar Richard Johnson visitó a Úrsula en su casa. Su nombre real era Richard Sorge, y era el espía soviético de más alto rango en China. Sorge sabía que Úrsula era comunista, y le preguntó sin rodeos si estaba dispuesta a apoyar a sus camaradas chinos en su revolución. Sin dudarlo, Úrsula respondió que sí. Luego, Sorge pidió usar su apartamento como casa segura. Cuando Rudi estaba trabajando, Úrsula hacía guardia mientras Sorge dirigía reuniones con los revolucionarios. Poco después de su primer encuentro con Sorge, Úrsula dio a luz a un hijo, llamado Michael. Úrsula y Rudi estaban encantados. Richard Sorge, cuando fue a visitar a los nuevos padres, también se mostró satisfecho. Michael sería la tapadera perfecta para las actividades revolucionarias de Úrsula. ¿Quién sospecharía que esta madre elegante, femenina y de clase alta estaba ayudando e instigando a los soviéticos? Poco a poco, Úrsula, la esposa y la madre, se transformaron en Sonia, la agente secreta. Richard Sorge era apuesto, carismático y un famoso mujeriego. Quizás era inevitable que Richard y Úrsula pronto pasaran de ser colegas a amantes. Con una mayor intimidad llegó una mayor confianza. Richard introdujo a Úrsula en su círculo, y pronto ella comenzó a transmitir mensajes entre agentes, tecleando la información que había recopilado, y explotando sus propias conexiones sociales con expatriados de clase alta en busca de información útil que Richard pudiera transmitir a Moscú. En sus informes, le dio a Úrsula un nombre en clave, Sonia. El mensaje clave, poco a poco, Úrsula, la esposa y la madre, se transformaron en Sonia, la agente secreta. Unos meses después de conocerse, Richard le pidió a Úrsula que escondiera de las autoridades a un camarada chino que huía. Fue una dura prueba. Para esconder a un fugitivo en su casa, Úrsula tendría que confesárselo a Rudi. A Rudi no le gustó saber que su esposa estaba involucrada en una red de espionaje soviética, pero como él mismo era comunista, simpatizaba con la misión. Aceptó a regañadientes, pero el matrimonio nunca volvió a ser el mismo.
Además, la relación de Úrsula con su amante, Richard, pronto llegó a un abrupto final. En diciembre de 1932, Úrsula recibió una llamada telefónica de Richard. Dijo que lo habían llamado de nuevo a Moscú. Los dos nunca se volvieron a ver. Pero Richard siguió influyendo en la vida de Úrsula. Poco después de su abrupta partida, fue invitada a Moscú durante 6 meses, ya que Richard la había recomendado para continuar su formación. Esta gran oportunidad también tuvo un gran costo, ya que Úrsula se vio obligada a dejar a su hijo pequeño Michael al cuidado de sus abuelos, mientras que Rudy se quedó en Shanghái. Sin embargo, aprovechó la oportunidad de formarse como espía soviética. La enviaron a un centro de entrenamiento en la aldea de Vorobyevo, en las afueras de Moscú. Aquí, solo se la conocía por su nombre en clave, Sonia. En el centro, Úrsula aprendió sobre el código Morse, el combate, la radio de onda corta, los explosivos y otros elementos del espionaje. También prometió, so pena de muerte, ser leal a la República Soviética. Tras completar su entrenamiento, se le asignó su primera misión a la ciudad de Mukden en Manchuria, una provincia china que había sido invadida por Japón. A Sonia se le encomendó la tarea de conectarse con la resistencia china, y proporcionarles literatura y recursos soviéticos para ayudarlos en su lucha. Viajaba de incógnito con otro agente, Johann Patra, cuyo nombre en clave era Ernst. ¿Aceptaría? Sí, con una condición. Llevaba a Michael con ella. Úrsula era una conexión fundamental entre la resistencia de Manchuria y los soviéticos. En marzo de 1943, Úrsula y Johann zarparon de Praga a Shanghái en el SS Conte Verde. Durante el viaje, se hicieron pasar por enamorados. Cuando atracaron, se sabía que la pareja era un objeto. Johann se hizo pasar por un hombre de negocios cuyo trabajo lo llevó a la ciudad de Mukden. Para su portada, Úrsula convenció a una librera de Shanghái para que le permitiera actuar como vendedora en Mukden. Con este pretexto, envió cajas de libros al norte por carga, junto con un sillón que contenía el transmisor que Mukden utilizaría para comunicarse con Vladivostok. Mukden, como toda Manchuria, era peligroso. La invasión japonesa de la región provocó hambruna y disturbios, y las células comunistas emprendieron una guerra de guerrillas contra los invasores. Los japoneses estaban seguros de que estas células contaban con el apoyo de los soviéticos. Y tenían razón. El mensaje clave es, Úrsula era una conexión fundamental entre la resistencia de Manchuria y los soviéticos. A Úrsula y Johann les esperaba una importante misión. La inteligencia soviética contaba con ellos para establecer un vínculo con Manchuria y establecer conexiones con los comunistas locales. Johann era mayor y tenía más experiencia y, por lo tanto, tenía más valor para los soviéticos. Úrsula, que no tenía experiencia, era prescindible. Esto significaba que estaba expuesta a más peligros con más frecuencia. Tanto Johann como Úrsula dependían de los soviéticos y mantenían contacto con la resistencia, pero fue Úrsula quien cruzó la frontera con China para conseguir piezas para su transmisor, que introdujo de contrabando en el osito de peluche de Michael. Úrsula contactó con un influyente rebelde comunista llamado Chu, y luego compró ingredientes para los explosivos que Chu utilizó en un ataque ferroviario. En general, Úrsula y Johann tuvieron éxito en su misión. De hecho, recopilaron tanta información que necesitaron ayuda para transmitirla a Moscú. Con este fin, Chu los puso en contacto con 2 rebeldes comunistas, Gu y Shushin. Los 2 se hicieron pasar por ayudantes domésticos mientras estaban siendo entrenados en la transmisión de información. Shushin y Úrsula se hicieron amigos. Ambas madres, a menudo hablaban de niños y, en los momentos más oscuros, se preguntaban qué pasaría con sus hijos si los capturaban. Estos temores no eran infundados. El éxito de los soviéticos, en particular el aumento de la potencia de fuego del movimiento de resistencia, no pasó desapercibido para los japoneses. Úrsula fue interrogada brevemente pero puesta en libertad. Sin embargo, en abril de 1935 llamaron a la puerta.
Un chico sin aliento puso una nota en la mano de Úrsula y luego desapareció. Shushin había sido capturado. Úrsula informó a Vladivostok. Sus instrucciones eran sencillas, ella y Johann debían marcharse inmediatamente, sin decírselo a nadie. Sus proyectos fueron abandonados. La carrera de Úrsula como espía conllevó difíciles sacrificios personales. Úrsula y Johann pasaron 15 meses en Mukden, sentando las bases y estableciendo conexiones para una revolución china. Tener que marcharse repentinamente le enseñó a Úrsula una lección sobre lo que es ser una espía. A veces había que reducir las pérdidas, por dolorosas que fueran. Johann y ella fueron reasignados a Pekín, donde les esperaban órdenes. Úrsula se iba a ir a Shanghái, mientras que Johann se quedó en Pekín esperando a una nueva pareja. La perspectiva de la separación era dolorosa. Después de operar bajo la apariencia de amantes durante tanto tiempo, Johann y Úrsula se habían enamorado de verdad. Y Úrsula estaba embarazada del hijo de Johann. El mensaje clave es, la carrera de Úrsula como espía implicó difíciles sacrificios personales. En Shanghái, Úrsula se reencontró con Rudy. Radicalizado por el ascenso del fascismo, ahora estaba preparado para trabajar para la inteligencia soviética. La pareja fue enviada a Varsovia, pero Úrsula encontró tedioso su trabajo aquí. Se alegró de que la llamaran de nuevo a Rusia. Una vez más, esto significaba dejar a su familia. Su regreso fue agridulce. Úrsula se reunió con camaradas comunistas de Shanghái y Berlín. Sin embargo, muchos más habían sido asesinados en la Gran Purga de Stalin. El paranoico líder soviético había ordenado matar a quienes creía que eran disidentes o contrarrevolucionarios. La propia Úrsula, extranjera, no estaba fuera de toda sospecha. Sin embargo, escapó ilesa de las purgas y su fe en el comunismo no flaqueó. En 1938, la amenaza nazi se apoderó de Europa. Úrsula fue enviada al país neutral de Suiza, que era un hervidero de espías. Su misión allí era recopilar información, y luego pasarla a Moscú en una radio que ella misma construyó. Pronto, un recluta fue enviado desde Inglaterra. Sus instrucciones eran esperar fuera de la oficina de correos de Ginebra, con un pañuelo blanco. Úrsula se reuniría con él allí. El recluta era Alexander Foote, quien se convertiría en un célebre espía. Úrsula envió a Foote a través de la frontera suiza hasta Múnich con un visado de turista de un año. Allí encontró un apartamento y le envió su nueva dirección a Úrsula escribiéndola en las páginas de una novela con tinta invisible. Una noche, por casualidad, se detuvo a cenar en Osteria Bavaria, el restaurante favorito de Hitler. Pronto se convirtió en un habitual allí, estableciendo conexiones con las SS. Poco después, otro recluta, Len Beurton, se unió a él en Múnich. Bajo la dirección de Úrsula, el simple reconocimiento de Beurton y Foote pronto se convirtió en un plan más atrevido: asesinar al Führer durante el almuerzo. Úrsula hizo un trabajo importante en Suiza, hasta que se descubrió su tapadera. El audaz plan de Úrsula para asesinar a Hitler estaba en marcha. Foote y Beurton se instalaron en Múnich, esperando la oportunidad de colocar una maleta bomba debajo de la mesa favorita del Führer en Osteria Bavaria. Sin embargo, el plan se paralizó abruptamente. El 23 de agosto de 1939, funcionarios soviéticos y nazis firmaron el pacto de no agresión Molotov-Ribbentrop. Úrsula canceló la misión y llamó a sus agentes, pero estaba devastada. Después de todo, se había unido a los comunistas para luchar contra el nazismo. Pero también estaba preocupada por cuestiones prácticas. Se dio cuenta, por ejemplo, de que un pasaporte británico sería muy útil. Así que le pidió a Len Beurton que se casara con ella, y luego arregló el divorcio de Rudy. El matrimonio de conveniencia de Úrsula y Beurton incluso se convirtió en una relación duradera y amorosa. Sin embargo, la vida no era solo felicidad doméstica. La inteligencia soviética aún tenía trabajo por hacer. El mensaje clave,
Úrsula hizo un trabajo importante en Suiza, hasta que se descubrió su identidad. En junio de 1940, Úrsula fue enviada a Suiza a reunirse con Alexander Rado, el principal espía de los soviéticos. Rado había estado contrabandeando informes en microfichas escondidos en libros en la frontera francesa, y necesitaba un transmisor de radio experto para transmitir el contenido de esos informes a Moscú. Úrsula desenterró su radio, que estaba enterrada en un bosque suizo, y pronto se dedicó a enviar información vital a la inteligencia soviética. Luego, de manera desastrosa, casi se descubrió su tapadera. No por un contraagente ni por uno de los espías de su propia red, sino por su niñera, Olga Mutt. Olga había empezado a sospechar que Úrsula era una espía, y le preocupaba que la profesión de Úrsula pusiera en peligro a sus hijos. Le suplicó a Úrsula que se reuniera con el resto de su familia en Londres. Los Kuczynski habían escapado de Berlín justo a tiempo. Úrsula se negó. Olga, esperando que los niños fueran enviados a un lugar seguro, decidió denunciar a Úrsula ante las autoridades. Pero cuando se presentó en el consulado británico, su inglés era demasiado malo para que el personal la entendiera. A continuación, Olga confió en la vecina de Úrsula. La vecina se sorprendió al conocer la verdadera identidad de Úrsula, pero se dio cuenta del peligro que correría Úrsula si la descubrían. La vecina le reveló el plan de Olga a Úrsula. Con el corazón apesadumbrado, Úrsula informó a Moscú. La respuesta fue rápida. Úrsula, que alguna vez fue un activo, ahora era una amenaza. Demasiadas personas conocían su verdadera identidad. A ella y a Len se les ordenó partir de Suiza hacia Inglaterra inmediatamente. Úrsula llevó una doble vida como respetable ama de casa que comerciaba con secretos de Estado. El 22 de junio de 1941, el pacto de no agresión Molotov-Ribbentrop se rompió cuando las tropas nazis invadieron la Unión Soviética. De repente, Gran Bretaña y la Unión Soviética estaban del mismo lado. Por supuesto, eso no significaba que Úrsula, o cualquiera de los muchos otros agentes soviéticos en Gran Bretaña estuvieran a punto de detener su labor de vigilancia. Uno de esos agentes fue Karl Fuchs. Al igual que Úrsula, Fuchs era alemán y un comunista comprometido. También fue un físico nuclear de talla mundial. Tras el estallido de la guerra, a Fuchs se le concedió asilo en Gran Bretaña, y rápidamente lo reclutaron para trabajar en el desarrollo de una bomba atómica en colaboración con el ejército estadounidense. La inteligencia británica creía que la bomba podría poner fin a la guerra, pero se negaron a permitir que los soviéticos se enteraran del plan. Fuchs consideró que esto era injusto, por lo que decidió mantener a los soviéticos al día convirtiéndose en informante. Úrsula fue asignada para ayudarlo. El mensaje clave: Úrsula llevó una doble vida como respetable ama de casa que comerciaba con secretos de Estado. Cada pocas semanas, en 1942 y 1943, Úrsula tomaba un tren matutino desde Somertown, el elegante suburbio de Oxford donde vivía, hasta el tranquilo pueblo de Banbury. Caminaba por el campo hasta encontrar el buzón muerto, el lugar donde se intercambiaban mensajes clandestinos, y dejaba una nota informando a Fuchs de la hora y las coordenadas de su reunión. Fuchs tomó el tren de la tarde y, tras desviarse hasta el buzón muerto, se encontró con Úrsula según lo previsto. De esta forma, Fuchs pasó 750 páginas de secretos científicos a Úrsula, una de las mayores transferencias de información de la historia del espionaje. Úrsula no solo transmitió los hallazgos de Fuchs por radio. También creó microfotografías de materiales demasiado voluminosos o técnicos para transmitirlos en un mensaje de radio, e incluso sacó de contrabando réplicas de las llaves que Fuchs había creado para las cajas fuertes de su colega. Esta misión era de vital importancia para la inteligencia soviética, y esto se reflejó en su nombre en clave, Proyecto Enormo. En un momento dado, Stalin envió personalmente a Úrsula una lista de preguntas sobre el proyecto atómico. Ella, a su vez, proporcionó las respuestas. Mientras organizaba una de las transferencias de secretos de Estado más notorias de la historia, Úrsula mantuvo su tapadera impecablemente. Residió con su familia en Oxfordshire. Hablaba sin ningún rastro de acento alemán.
Era conocida como la señora Barton, una respetable ama de casa. Sus vecinos no sospecharon nada. Tampoco lo hizo ninguno de los hombres de contrainteligencia del MI5, el Servicio de Inteligencia Nacional británico. Pero había una mujer sola que trabajaba para la contrainteligencia del MI5, y Úrsula despertó su curiosidad. Úrsula logró por poco mantenerse un paso por delante de la inteligencia británica. Millicent Bagot tenía el aspecto exterior de una excéntrica solterona, pero era una de las agentes de inteligencia más indomables de Gran Bretaña. En 1941, el MI5 asignó a Millicent a su División F, que fue diseñada específicamente para perseguir a comunistas y subversivos. Millicent fue ampliamente reconocido como uno de los agentes más despiadados de la división. Y había estado vigilando a Úrsula desde que Úrsula solicitó por primera vez un pasaporte británico. En 1943, Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá firmaron el Acuerdo de Quebec, que estipulaba que los tres países trabajarían juntos en el enorme proyecto de construir una bomba atómica, y que no informarían a sus aliados soviéticos. 16 días después de la firma del acuerdo, se filtró a Moscú. Los historiadores señalan esta filtración como una de las primeras causas de la Guerra Fría, pero queda una pregunta: ¿quién fue el responsable de ello? Millicent sospechaba de Úrsula. El mensaje clave es: Úrsula se las arregló por poco para mantenerse un paso por delante de la inteligencia británica. Tan pronto como se firmó el Acuerdo de Quebec, Carl Fuchs fue trasladado a Washington. La nueva misión de Úrsula era el Proyecto Martillo. En 1944, el ejército estadounidense contactó con uno de los contactos de Úrsula. Estados Unidos quería reunir a un grupo de resistencia alemanes dispuestos a lanzarse en paracaídas a Alemania y recopilar información para el ejército estadounidense. Úrsula tuvo la oportunidad de reunir una red de reclutas que no solo recopilarían información para la inteligencia estadounidense, sino que también, en secreto, la transmitirían a los soviéticos. Y eso fue exactamente lo que hizo. Millicent vigilaba a Úrsula y su cadena, pero sus intentos de obtener más información sobre su operación se vieron obstaculizados por las plantas soviéticas de la inteligencia británica, como Kim Philby, una de las agentes dobles británicas que más tiempo estuvo en servicio en Moscú. El proyecto Hammer se desarrolló sin problemas. Los agentes de Úrsula transmitieron información a Moscú, que a su vez pasó al Ejército Rojo, que se acercaba a Berlín y a la victoria. Para Úrsula, esto fue una especie de reivindicación. Tras su fallido intento de asesinar a Hitler, sus esfuerzos finalmente ayudaron a derrocar a la Alemania nazi. Mientras revelaba secretos de Estado y coordinaba una red de espionaje, Úrsula también tuvo que mantener su identidad de inocente ama de casa. Mantuvo su cabaña impecable, crió a sus hijos y socializó en Summertown, agotando sus transmisiones a Moscú hasta altas horas de la mañana. Sus vecinos de Summertown nunca sospecharon nada. El idealismo de Úrsula nunca flaqueó. En 1945, Úrsula y su familia se mudaron al encantador pueblo de Great Roderick en Oxfordshire. Úrsula se integró perfectamente en la vida del pueblo. Era conocida por hornear excelentes bollos e invitó regularmente a los campaneros de la iglesia a tomar el té después de la misa dominical. Pero si bien su vida doméstica transcurrió sin problemas, su trabajo de espionaje no lo fue. El mensaje clave es: el idealismo de Úrsula nunca flaqueó. Para 1947, Alexander Foote, un tercio del complot de Úrsula para asesinar a Hitler, estaba cansado del engaño que acarreaba ser ciudadano británico y espía soviético. Foote desertó y contó a las autoridades británicas todo sobre su carrera como espía soviético, revelando a Úrsula en el proceso. Sin embargo, tuvo cuidado de decir una mentira: insistió en que Úrsula se había retirado. Cuando Millicent Bagot, del MI5, recibió esta noticia, volvió a tratar el caso de Úrsula con renovado interés. En 1947, James Cardon, el principal interrogador del MI5, visitó a Úrsula en Great Roderick. Pero cometió un error crucial al dejar pasar que creía que se había retirado después de su misión en Suiza.
No tenía pruebas de que hubiera cometido espionaje en suelo británico, pero Úrsula estaba nerviosa. Escribió a Moscú solicitando dejar Gran Bretaña y marcharse a la Alemania Oriental comunista. No recibió respuesta alguna. La inteligencia británica siguió vigilando a Úrsula. Mientras tanto, en 1949, el ejército soviético probó con éxito sus propias armas nucleares en Kazajistán, gracias a los secretos transmitidos por Úrsula y Fuchs. La Guerra Fría se aceleró. En enero de 1950, Úrsula fue en bicicleta al buzón muerto por costumbre. En él había una carta en la que se le concedía permiso para partir hacia Alemania Oriental. En febrero, detuvieron a Klaus Fuchs. Úrsula sabía que solo sería cuestión de tiempo que él la implicara y, en marzo, ella y su familia se fueron a Alemania. No regresaría hasta dentro de 40 años. En Alemania Oriental, Úrsula aceptó un trabajo en el departamento de prensa estatal, editando el boletín contra el imperialismo estadounidense. En 1956, se retiró y comenzó a escribir libros infantiles superventas bajo el seudónimo de Ruth Werner. En 1977 publicó una autobiografía, Sonja's Report, revelando su vida como espía soviética. También se convirtió en un éxito de ventas instantáneo. Pero aunque encontró seguridad y éxito en Alemania Oriental, Úrsula estaba desilusionada con su gobierno. La vigilancia y la opresión sancionadas por el Estado que observó estaban muy lejos de lo que ella creía que debería ser el comunismo. En 1989, a los 82 años, prestó su voz al creciente movimiento de protesta de Alemania Oriental, dirigiéndose a una multitud de jóvenes manifestantes y expresando su apoyo a ellos, un acto más de desafío.